¿Sacrificarías tu reputación por una verdad escondida en un marco? Antes de seguir, si estas historias te importan, suscríbete y activa la campanita. Tu like al inicio impulsa este video y nos ayuda a contar más historias. Escribe ahora una sola palabra en los comentarios: verdad o silencio. Quiero ver en tiempo real de qué lado estás. Cuando el retrato del magnate Augusto Ferraz reaparece después de 40 años, la historiadora Marina Duarte ve algo más que tinta y oro. Ve rostros en las sombras, vidas silenciadas, decisiones que costaron caro. Entre la presión de una familia poderosa y la oferta tentadora de un coleccionista implacable, Marina debe decidir si vale la pena enfrentarse al mundo y a sí misma, para que la obra diga lo que nadie quiere oír. Hoy vas a caminar a su lado por el salón de la subasta, sentir el peso del martillo suspendido, escuchar el testimonio que puede poner la historia patas arriba. Respira hondo. Cuando la verdad pide voz, quedarse en silencio también es una decisión. La noticia cayó como un rayo en cielo despejado. El retrato perdido de Augusto Ferraz, el magnate excéntrico de los años 70, había sido encontrado. Las portadas de los diarios exhibían su imagen sonriente junto a cifras astronómicas. Para la élite, no era más que otro objeto de lujo resurgiendo de las cenizas del tiempo. Pero, para los historiadores del arte, significaba mucho más que un cuadro caro. Era una pieza cargada de contexto y poder. Marina Duarte leyó la noticia 3 veces, incrédula. Sentada ante su mesa abarrotada de libros, sintió que el corazón se le aceleraba con la posibilidad. No se trataba solo de un retrato de tamaño real, era un registro histórico de la vanidad de un hombre que marcó una época. Para ella, esa era la oportunidad de ser por fin reconocida en el ámbito académico. Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y nervios. Las redes sociales estallaron en debates. Unos exaltaban a Augusto como un visionario, otros lo llamaban oportunista cruel que aplastó a sus competidores para ascender. El cuadro, olvidado durante décadas, reavivaba la vieja polarización en torno a su figura. Marina sabía que, en medio de aquel fuego cruzado, solo la investigación seria podía revelar lo que realmente importaba, y quería ser ella quien lo hiciera. Sin embargo, no sería fácil acercarse a la obra. El retrato estaba bajo custodia de una casa de subastas de renombre, famosa por blindar sus piezas más valiosas. Además, corrían rumores de que poderosos coleccionistas ya disputaban su posesión. A pesar de su juventud y de sus escasos contactos, Marina decidió no rendirse. Era su momento. Aquella noche, sola en su apartamento, abrió un cuaderno en blanco y garabateó 3 palabras: el precio de la vanidad. Para ella, ese sería el verdadero título detrás de la pintura. Más que registrar la grandeza de un hombre, aquel retrato escondía una historia aún no contada. El desafío ahora era simple e imposible a la vez: demostrar que el cuadro no era solo arte, sino memoria. 2 días después, Marina consiguió una autorización provisional para ver el retrato de cerca. El edificio de la casa de subastas imponía, columnas de mármol y seguridad en cada esquina. Mientras avanzaba por corredores silenciosos, sentía el peso de la historia que estaba a punto de tocar. El corazón le latía descompasado, como si fuese una intrusa a punto de desvelar un secreto guardado durante décadas. Cuando la puerta se abrió, allí estaba. El cuadro ocupaba casi toda la pared, majestuoso e intimidante. Augusto Ferraz, pintado al óleo, parecía mirar directamente a quien se atreviera a enfrentarlo. El artista había captado no solo sus facciones, sino también el aura de poder que lo rodeaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Marina, como si estuviera ante una presencia viva. El marco dorado reflejaba la luz del ambiente, intensificando la sensación de grandiosidad. En la pintura, discretas, que sugerían más que simple desgaste. Se acercó lentamente,
analizando cada trazo. Había algo en las esquinas del lienzo, casi imperceptible, sombras que recordaban rostros o figuras desenfocadas. Su instinto gritó que no era casualidad. El pintor, de algún modo, había dejado mensajes ocultos. ¿Pero por qué? ¿Y para quién? Al salir de la sala, Marina llevaba una mezcla de fascinación e inquietud. El retrato no era solo un símbolo de vanidad, era un enigma esperando ser descifrado. Sabía que, a partir de ese momento, su vida quedaba entrelazada con ese cuadro. La mirada de Augusto, congelada en tinta y tela, parecía seguirla por el pasillo, desafiándola. Descúbrelo si eres capaz. El encuentro con la familia Ferraz ocurrió antes de lo esperado. Invitada a una reunión en la oficina central del clan, entró en una sala adornada con cuadros de valor incalculable y muebles clásicos. El ambiente exhalaba tradición y poder, como si cada detalle recordara el legado de Augusto. Marina se sintió una intrusa en territorio hostil. Eduardo Ferraz, nieto del magnate, fue el primero en presentarse. Joven, de habla pulida y mirada calculadora, parecía cargar siglos sobre los hombros pese a rondar los 30. Le tendió la mano con cordialidad, pero había tensión detrás de su sonrisa. Sabía que la presencia de Marina implicaba investigación, y eso podía traer problemas a la familia. El retrato es un bien de familia, dijo Eduardo con tono firme. Nos alegra que haya sido recuperado, pero no queremos que se convierta en objeto de especulaciones innecesarias. Marina respiró hondo. Debía elegir con cuidado cada palabra. Comprendo su preocupación, pero mi objetivo es puramente académico. El retrato no es solo una obra de arte, es un documento histórico. Otros miembros de la familia estaban presentes, incluida una tía que permaneció en silencio, observando con ojos críticos. La reunión transpiraba desconfianza velada. Marina percibió que, tras la fachada educada, había miedo a que salieran a la luz viejos secretos. Augusto había muerto hacía décadas, pero su sombra aún se cernía sobre todos. Al salir del edificio, sintió el peso de la conversación. Eduardo no era hostil, pero estaba decidido a controlar la narrativa en torno al retrato. Para Marina, aquello solo reforzaba la sensación de que había algo que revelar. El cuadro no era solo una pieza valiosa, era una amenaza para el legado de los Ferraz. Decidida a seguir adelante, Marina empezó a investigar a antiguos empleados de la empresa Ferraz. Usó contactos de la universidad y redes sociales para localizar a quienes trabajaron en los años de gloria del magnate. En cada llamada surgía una nueva capa de recuerdos, algunos llenos de admiración, otros de rencor. Era como armar un rompecabezas de versiones en conflicto. Un excontador, ya anciano, contó que Augusto exigía perfección, pero premiaba generosamente la lealtad. Lo describió como un hombre brillante, capaz de inspirar respeto y miedo en dosis iguales. En cambio, una antigua secretaria dijo, con voz temblorosa, que muchos colegas desaparecieron misteriosamente después de enfrentarse al magnate. Marina comprendió que el aura de poder de Augusto se sostenía en el miedo y el silencio. Cada relato reforzaba el contraste. Mientras algunos lo exaltaban como visionario, otros lo veían como tirano. Para Marina eso aumentaba el valor de su investigación. A fin de cuentas, un retrato no captura solo el rostro, captura también el alma del retratado. Y el alma de Augusto parecía partida entre gloria y oscuridad. Una tarde, en un café discreto, Marina conoció a Clara Moretti, exsecretaria personal de Augusto. A diferencia de los demás, Clara dudó antes de hablar. Sus manos arrugadas temblaban mientras removía el café. Ese retrato no habla solo de vanidad, murmuró. Habla de la gente que él dejó atrás. Marina sintió un frío en la espalda. Había algo más profundo en esa obra de lo que cualquier libro explicaría. De regreso a casa, abrió de nuevo las fotos que había tomado del retrato.
Miró con atención los detalles en las sombras, recordando las palabras de Clara. Su corazón se aceleró al sospechar que el pintor pudo haber dejado, en pinceladas discretas, un registro silencioso de quienes sufrieron bajo el magnate. Aquella sensación de estar ante una revelación histórica le quitó el sueño. El enigma apenas empezaba. El nombre de Roberto Nogueira saltó a las primeras planas en cuanto se confirmó la subasta del retrato. Era conocido por sus colecciones excéntricas, siempre dispuesto a adquirir piezas raras a cualquier precio. Marina lo vio por primera vez en un evento de arte contemporáneo. Él se acercó con una sonrisa cortés y una copa de vino en la mano. Sus ojos, sin embargo, revelaban algo más que urbanidad. «La señorita Duarte, ¿verdad?», dijo, como si ya la conociera. «He seguido su trabajo. Fascinante», hablaba despacio, escogiendo cada palabra como en una partida de ajedrez. Marina respondió con cautela, agradeciendo la atención, pero comprendía que ese interés no era casual. El retrato de Augusto había despertado codicia en muchos, y Roberto estaba en la cima de la lista. Durante la conversación, dejó escapar que ya había intentado adquirir la obra cuando aún estaba desaparecida. Rumores de negociaciones clandestinas circulaban desde hacía años, aunque nunca se confirmaron. Roberto parecía saber más de lo debido, y el desasosiego de Marina creció. No era solo un amante del arte, era un cazador. «Puedo ayudarla a tener acceso ilimitado al retrato», ofreció inclinándose apenas. «A cambio, espero que considere mi interés en el futuro de la pieza». La propuesta sonaba tentadora, pero escondía trampas. Marina sabía que aceptarla significaba comprometer su investigación y su integridad. Rechazarlo, en cambio, podía convertir a Roberto en un enemigo poderoso. Esa noche, sola, reflexionó sobre el encuentro. La mirada de Roberto la perseguía como la del propio retrato, un mixto de fascinación y amenaza. Quedaba claro que la disputa por la obra no sería solo académica, sino un juego de poder entre gente dispuesta a todo por poseerla. Y Marina ya estaba en el centro del tablero. Decidida a avanzar, Marina volvió al depósito de la casa de subastas para un análisis más profundo. Con autorización restringida, pasó horas frente al retrato, anotando cada detalle. Cuanto más observaba, más evidente se volvía que no era una simple pintura. Había capas de significado escondidas en cada pincelada. En el ángulo inferior derecho, casi invisible, notó formas que recordaban rostros sombreados. No figuraban en el boceto oficial hallado en archivos, lo que indicaba que el pintor las había insertado deliberadamente. Al ampliar las imágenes con su teléfono, descubrió expresiones distintas, algunas de dolor, otras de sumisión. Era como si el cuadro guardara testimonios silenciosos. Lo más perturbador era la posición de Augusto. Mientras su figura central irradiaba poder, las sombras parecían inclinarse hacia él, como vidas absorbidas para sostener su grandeza. Marina quedó sin aliento. No podía ser una coincidencia artística. Era una narrativa oculta, un mensaje para ojos atentos. Recordó las palabras de Clara. Habla de la gente que dejó atrás. El pintor había registrado todo de forma sutil los costos humanos del ascenso de Augusto. Tal vez un acto de rebeldía, quizás un pedido de justicia. La obra no era solo vanidad, era denuncia. Al salir, sintió el peso de una responsabilidad creciente. Guardar el secreto significaba proteger el nombre de Augusto. «Estás llegando demasiado lejos», dijo en voz baja mientras se acercaba. «Este retrato no es un rompecabezas para saciar tu curiosidad». Lepea, donde el cuadro dominaba la sala como un rey intocable. Eduardo se detuvo y fijó la vista en el rostro de su abuelo pintado al óleo. «Siempre quiso ser recordado como eterno», murmuró. «Pero quizá la eternidad no sea tan bella». Marina percibió el dolor en su voz.
Por primera vez no vio a Eduardo como un guardián del legado, sino como alguien preso de él. Resuelta a seguir las pistas, Marina buscó de nuevo a Clara Moretti. La halló en una casita a las afueras, sencilla y repleta de recuerdos. Clara la recibió con una sonrisa cansada y la mirada fuerte de quien lleva verdades pesadas demasiado tiempo. Sentadas a la mesa, entre tazas de té, Marina escuchó relatos que la dejaron muda. Clara describió a Augusto como carismático, pero obsesionado con el poder. Creía que todo tenía un precio, dijo, y quien no aceptaba pagarlo, quedaba descartado. Entonces reveló algo crucial. Estuvo presente en el taller cuando se pintó el retrato. El artista, reservado, parecía incómodo con las exigencias de Augusto. Recuerdo que dijo, «Si quiere eternidad, también pintaré lo que prefiere olvidar». Clara suspiró. Nadie entendió entonces. Hoy sé que dejó la verdad escondida en las sombras. El piso se abrió bajo los pies de Marina. Aquello confirmaba sus sospechas. Los rostros ocultos no eran accidentes, sino mensajes intencionales. El retrato no era solo símbolo de vanidad, era una confesión velada. Clara le apretó la mano. Tienes la oportunidad de revelar lo que nosotras no pudimos. Pero no olvides, tocar ese legado es enfrentar a gente poderosa que hará de todo para silenciarte. A la salida, Marina miró el cielo oscurecer y respiró hondo. El peso de la misión era inmenso, pero inevitable. El retrato pedía ser leído, y ella llevaba la llave. Más que nunca, sabía que no podía desistir. La mirada de Augusto, en su memoria, todavía la desafiaba a sobre grueso, entregado por un asesor discreto. En el papel membretado, la familia Ferraz ofrecía una alianza institucional generosa. Becas de investigación, una cátedra en el extranjero, acceso irrestricto a colecciones privadas. A cambio, un solo pedido: postergar indefinidamente la publicación de cualquier estudio. El texto olía a perfume caro y a miedo antiguo, prolijamente doblado entre cifras. Ese mismo día, Eduardo la invitó a un café en un salón reservado. Su tono era calmo, pero los dedos delataban ansiedad, tamborileando en la taza. «Piensa en tu futuro», dijo, evitando mirar de frente sus propios argumentos. «Tendrás recursos para investigar lo que quieras, sin batallas inútiles». Marina escuchó, y cada palabra sonó como un clavo sobre la mesa. Trató de imaginar la vida aceptando la oferta. Conferencias, premios, viajes, su nombre en revistas del área, un laboratorio de restauración, alumnos brillantes de todo el mundo. Sin amenazas, sin puertas cerradas por guardias inexpresivos. «El silencio compra paz», repitió, y el eco resultó peligrosamente seductor. Pero volvió el recuerdo de Clara, ante el té enfriándose. Habla de la gente que dejó atrás. Y volvió el propio retrato, sombras inclinadas a la fuerza. La pintura parecía respirar, negándose a ser bibelot inofensivo. Marina enderezó la espalda, como quien vuelve en sí. La oferta incluía un anexo delicado, casi un halago al ego, coautoría garantizada en un lujoso catálogo sobre el legado Ferraz, una gira de charlas, hoteles con vistas al mundo. Las tentaciones tenían rostro, voz y un guión impecable. Pasó la noche hojeando cuadernos y fotos ampliadas. Marcadores de colores subrayaban rostros, gestos, pinceladas que resistían al tiempo. Con cada flecha, la narrativa se volvía menos hipotética y más concreta. El retrato contaba una historia que los vivos intentaban desmentir. Esa disociación dolía como una astilla bajo la piel. De madrugada, escribió 2 frases grandes en la pizarra. «La obra habla con quien quiere oírla. Mi trabajo es escuchar sin pedir permiso». Aún húmedas, brillaban bajo la lámpara amarilla. Entre ellas, Marina reconoció su propia firma. A la mañana siguiente, se encontró con Eduardo en el mismo café. La luz atravesaba el vitral y dibujaba colores en su rostro preocupado. «Te agradezco», dijo,
con una firmeza que sorprendió a ambos. Pero no puedo aceptar una investigación que empieza exigiendo silencio. El corazón pesó, y sin embargo parecía por fin en su sitio. Eduardo se echó atrás en la silla, como si recibiera un golpe invisible. «No entiendes lo que estás provocando», murmuró, casi suplicando. «No es solo el nombre de mi familia. Hay gente peligrosa». Marina respiró despacio y posó la mano en el cuaderno cerrado. «Lo entiendo. Y justo por eso no puedo parar». Al salir, el viento frío le trajo claridad y vértigo. Las aceras hervían deprisa, pero dentro de ella todo estaba silencioso. La decisión recién nacida caminaba con pasos propios, cuidadosos. El mundo no aplaude estas elecciones. Lo sabía desde siempre. Aún así, la elección la aplaudía. En la esquina por dentro, un chofer abrió la puerta de un sedán negro. La ventanilla trasera bajó apenas un palmo, invitación ambigua. Marina aceleró el paso, sin mirar atrás. En el reflejo de un escaparate, vio el auto deslizarse despacio. La tentación había pasado. Ahora llegaban las consecuencias. La invitación de Roberto llegó en papel marfil, con dirección confidencial. Un restaurante discreto, mesas separadas, cortinas que bebían el sonido. La recibió con cortesía de coleccionista y precisión de subastador. «Vengo a ofrecerle un atajo», dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. «Un camino en el que todos ganan, sobre todo la verdad». Dentro, documentos sobre una negociación paralela, cartas de intención, evaluaciones técnicas, plazos milimétricos. La propuesta, adquirir el retrato antes de la subasta, vía una fundación en el extranjero. Garantía de conservación ejemplar y curaduría responsable del discurso. Marina firmaría un informe conclusivo e inofensivo. «No es una compra de conciencia», sonrió Roberto viendo su gesto. «Es protección contra ruidos que destruyen reputaciones y carreras». Hablaba como un anestesista antes del corte, suave y preciso. Prometió seguridad, viajes y un equipo para blindarla de la prensa. Tras la amabilidad, un cronómetro invisible contaba hacia atrás. Marina cerró la carpeta y sintió el peso real del papel recién impreso. El olor a tinta subió, recordatorio de términos irreversibles. «Mi informe será fiel a lo que la obra muestra», respondió serena. «Cualquier otra versión es marco caro para un cuadro vacío». La mesa quedó fría en el intervalo entre su voz y el silencio. La sonrisa de Roberto no desapareció, solo cambió de temperatura. «Entonces permítame alertarla sobre accidentes de ruta», dijo. «Citas con editoriales crueles, donantes sensibles, consejos académicos que caen con la facilidad de un cuadro mal colgado». La amenaza llegó perfumada y doblada en buenas maneras. De madrugada, el celular de Marina ardió de notificaciones. Una nota anónima cuestionaba su imparcialidad y sus fuentes. Un email de la universidad anunciaba revisión extraordinaria de su proyecto. El acceso al archivo digital de la casa de subastas fue suspendido temporalmente. El tablero movía piezas con dedos que ella no veía. Pasó la mañana armando un dossier redundante y seguro. Copias en la nube, pendrives en lugares distintos, contraseñas nuevas. Envió un informe preliminar a 3 colegas de absoluta confianza. Adjuntó anexos técnicos, fechas, fotos, comparativas de capas pictóricas. Si intentaban borrar, quedarían vestigios para reencender el fuego. Por la tarde, se reunió con Eduardo en una plaza lejos del centro. Parecía no haber dormido, las ojeras tatuadas bajo los ojos. «No fui yo», dijo antes de que ella preguntara, manos abiertas. «El consejo familiar quiere demandarte, y Roberto está detrás». Marina escuchó, y la plaza pareció encogerse alrededor de ambos. «Aún puedes parar», insistió Eduardo, casi suplicante. «Podemos presentar el retrato como pieza histórica neutra». Pensó en el brillo de los marcos y en el silenciamiento de las sombras. Neutralidad, aquí, es sinónimo de connivencia.
respondió sin dureza. A pesar del miedo, la frase le sirvió de armadura. Esa noche definió su plan de batalla. Concluiría un dictamen técnico completo antes de la subasta, con peritajes. Solicitaría derecho de palabra durante la presentación pública de la obra. Invitaría a Clara para que estuviera presente y, si aceptaba, testificara. El contraataque no sería ruido, sería método, documento, voz. Al apagar la luz, la ciudad contuvo el aliento en el vidrio de la ventana. En su memoria, el retrato continuó mirándola con paciencia irónica. Reconoció en aquella mirada no solo vanidad, sino cálculo. Y entendió que ya no caminaba sola. La obra caminaba con ella. La siguiente etapa tendría público, martillo y verdades en voz alta. El apartamento se volvió un laboratorio silencioso de pruebas. Mapas, recortes y fotos ampliadas cubrían la mesa y la pared. Hilos de colores unían fechas, empresas, nombres olvidados. En el centro, el retrato impreso en alta definición, como faro. Marina respiró hondo. Era hora de convertir pistas en tesis. Comparó las sombras del cuadro con retratos de archivo. Ajustó transparencias en el ordenador, alineando trazos y ángulos. Surgieron perfiles. Enrique Salles, Marta Vidal, Osorio Pontes. Todos cayeron en la década en que Augusto ascendió vertiginoso. Las coincidencias, sumadas, dejaron de ser coincidencias. Las hemerotecas digitales aportaron la parte que faltaba. Noticias discretas de quiebras, fusiones, litigios silenciados. Días después, adquisiciones de Ferraz Holding por valores módicos. Un carrusel de oportunidades nacidas del colapso ajeno. Ahora las sombras tenían nombres, fechas y consecuencias. Marina consultó a una restauradora de confianza, Lidia Pires. Analizaron macrofotografías y el relieve de las capas pictóricas. Lidia señaló veladuras tardías, pinceles más finos en los bordes. Intervenciones conscientes, dijo, no meros accidentes. La pintura parecía susurrar lo que nadie gritó. Un informe técnico tomó forma con precisión quirúrgica. Capas, pigmentos, cronología probable de adiciones discretas. Flecha a flecha, la narrativa ganó cuerpo y coherencia académica. La obra no solo glorificaba un rostro, contextualizaba un método, exponía una ética, por contraste, devastadora. Marina llamó a Clara y leyó pasajes del documento. Del otro lado, la exsecretaria reconoció dos de los rostros. Lo enfrentaron, dijo, y desaparecieron del tablero. No eran delitos tipificados, eran caídas planeadas con guantes. Clara lloró bajito, y el dolor antiguo cruzó el hilo telefónico. Luego, Marina envió un resumen a 3 pares académicos. Pidió revisión ciega, plazos cortos y feedback implacable. La sintonía fue inmediata. Evidencia robusta, escritura contenida. Evita adjetivos, sugirió uno. Deja que los datos hablen. Sonrió. Era exactamente su propósito desde el inicio. Se encontró con Eduardo al atardecer, en un banco de plaza. Expuso, con calma, la fuerza del encadenamiento probatorio. Propuso un camino de transparencia que evitara linchamientos. Asumir el pasado para no mentirle al futuro, resumió. Él escuchó en silencio, como quien mira un abismo íntimo. Si apoyo esto, seré un traidor, murmuró. Si lo combato, seré carcelero de una vieja mentira. Marina no tocó su mano, pero sí su duda. Tú no eres tu abuelo, dijo, y el legado puede repararse. Mesa autorizada, reglas siempre claras. Que no hubiera acusaciones personales. Bastaban los hechos, las fechas, las capas, los rostros que el óleo guardó. Marina cerró el portátil. Las piezas, por fin, encajaban. El mensaje llegó seco. Necesito verte, urgente. En el vestíbulo vacío de un hotel, apareció Eduardo, abatido. En las manos, una carpeta gris sujeta con una goma vencida. Será mejor que lo leas, dijo, sin mirarse. El aire olía a moqueta nueva y a culpa antigua. Dentro, un dossier atacaba al pintor y a la investigación. Acusaciones de interpretación fantasiosa,
manipulación de imágenes, informes pagados a consultores con sellos impecables, un borrador de demanda por daño al honor cultural y un anexo, correos de ella, filtrados en recortes tendenciosos. No fui yo, se apresuró Eduardo, con la voz quebrada. Me pidieron entregártelo. Dijeron que te ayudaría. Marina sostuvo la mirada, frente a un mar revuelto. Entregar la soga no hace a nadie menos cómplice. Él cerró los ojos como recibiendo una bofetada silenciosa. Están encima de mi madre, de mis tíos, de todo lo que tenemos. Si no hago nada, me desheredan, me demandan, me expulsan. No sé cómo protegerte sin destruir a mi familia. Las palabras caían como cubiertos sobre porcelana fina. En el bar contiguo tintineó un vaso, marcando el intervalo los papeles, alineando los bordes. Aquí hay ruido, no refutación técnica. El cuadro habla por sí, y mi informe es replicable. Si no puedes caminar conmigo, hazlo a mi lado. Pero no me entregues a los lobos fingiendo ser abrigo. Él intentó tocarle el brazo. Ella se apartó 1 milímetro. Ese gesto bastó para dibujar un continente. Lo siento, dijo él. Y había verdad en la frase. Verdad pequeña, tardía. El puente entre ambos crujió por compromisos. El teléfono de Marina vibró con nuevas notificaciones. Una carta documento exigía retractación inmediata. La universidad pedía una pausa preventiva en sus declaraciones. Su acceso al depósito quedó suspendido por auditoría. Roberto movía piezas. La familia firmaba debajo. Ella respiró hondo y activó el plan redundante. Copias del informe salieron hacia abogados y editores. Un repositorio inmutable registró versiones y metadatos. Lidia envió peritajes con firmas digitales verificables. La casa de subastas recibió otra solicitud, con tono jurídico. Esa noche, Marina volvió a la casa de Clara sin avisar. La anciana preparó té, manos firmes pese al cansancio. Firmaron una declaración con fecha, lugar y recuerdos. Clara autorizó la lectura pública, sin seudónimos. Basta de sombras, dijo, y la frase aquietó la sala. De vuelta al taxi, la ciudad corría por fuera del vidrio. La carpeta gris pesaba menos que su decisión. La traición es solo el nombre corto del miedo con pedigrí. El amor que casi fue dolió, pero no desvió la ruta. Marina miró su reflejo. Estaba sola, pero entera. En casa, revisó diapositivas, notas, orden de argumentos. Empezaría por el método y terminaría en lo humano. Nada de ataques, nada de retórica vacía. Solo la obra. Durmió tarde, despertó temprano, corazón y alma alineados. La subasta la esperaba. La verdad, también. La mañana nació con brillo de metal pulido en las fachadas. La casa de subasta servía de voces ensayadas y pasos medidos. Credenciales relucían en el pecho de gente importante, escoltada por guardias. Cámaras aguardaban la primera frase con aroma a titular. En el centro de todo, el retrato, soberano, respiraba silencio. Marina llegó temprano. Carpetas numeradas, copias de respaldo por triplicado. Lidia traía los peritajes, firmas digitales impresas como escudos. El equipo técnico probó proyector, luces y ángulos. El protocolo era claro, método primero, conclusiones después, nada de adjetivos. Que hablara la tinta con la prueba. Roberto recorrió el salón saludando con precisión quirúrgica. Sonrió lo justo para parecer inevitable. Eduardo llegó más tarde, chaqueta oscura, mirada insondable. Detrás, abogados con carpetas del tamaño de maletines. La familia se sentó donde pudiera ver y ser vista. El moderador presentó las reglas con neutralidad de terciopelo. Derecho de palabra, tiempo cronometrado, sin acusaciones personales. Marina asintió, manos firmes en el atril, voz templada por dentro. Había venido a construir, no a gritar, a demostrar, no a herir. El reloj digital marcó un 0 absoluto. Empezó. Las primeras láminas mostraron macrofotografías de las capas, veladuras tardías, pinceles de espesores distintos.
Flechas discretas señalaban donde el gesto se volvió mensaje. Intervenciones conscientes, decía el peritaje de Lidia. Un murmullo recorrió la sala como papel arrugándose. Después llegaron las superposiciones con rostros de archivo. Ángulos, proporciones, distancias pupilares, coincidencias acumuladas. Nombres sin énfasis, acompañados de fechas y periódicos. Quiebras. Adquisiciones subsiguientes. Cronología firmemente anclada. La narrativa se levantó sola, como puente bien calculado. Un abogado pidió prudencia interpretativa. El moderador concedió 30 segundos por cortesía. Marina respondió apuntando al método y devolviendo a las imágenes. Nada que añadir más allá de lo que estaba ante todos. El periodista de primera fila dejó de teclear y solo miró. Roberto hizo una seña y el subastador adelantó el ritual. La primera puja surgió alta, como distracción con colmillos. Otras cifras vinieron, buscando arrastrar la atención hacia el precio, pero los ojos regresaban a las sombras. Era la historia, no el monto, lo que empujaba el aire de la sala. La luz del proyector titubeó, insistió, cayó, la pantalla se oscureció. Alguien tosió una excusa técnica con voz demasiado neutra. Marina no dudó, abrió la carpeta de impresiones en gran formato. Distribuyó planchas a auxiliares que se movieron como coro. El papel brilló bajo los focos y la prueba siguió, analógica. Al final, bajó la vista al guión y respiró. El cuadro es memoria en estado sólido, dijo sin énfasis. Y la memoria pide testimonio para tener voz completa. Miró a la platea, mano abierta como invitando luz. Hay alguien aquí que estuvo allí, que hable ahora. Las puertas laterales se abrieron con un crujido casi ceremonial. Clara Moretti apareció pequeña, apoyada en un bastón claro. El vestido sencillo desentonó como verdad en medio del barniz. Sus pasos fueron contados, tercos, hasta el micrófono. La sala, por un instante, olvidó respirar. Trabajé con Augusto Ferraz. Su voz salió firme. Estuve en el taller cuando se pintó este retrato. Oí al artista decir, si es eternidad, que sea completa. Y vi rostros terminar en las sombras, porque eran parte de él. Nadie me pagó para recordar. El tiempo hizo ese trabajo. Sacó de su bolso un cuaderno forrado de tela antigua. Anotaciones fechadas, compromisos, nombres de reuniones discretas. Páginas con horarios del taller y visitas sin registro. Cuando volvió la luz, Marina proyectó copias digitalizadas. Las caligrafías se alinearon con las fechas del informe. Los abogados alzaron objeciones como banderas ensayadas. Las memorias fallan. Documentos privados. Contexto inexacto. Contenido. Acogió y mantuvo el orden. Testimonio voluntario. Documentos anexos. Análisis pericial. El martillo no juzga. Solo registra la condición de la pieza. Roberto dio un paso al frente, voz de seda cubriendo una lámina. Estamos confundiendo historia del arte con tribunal mediático. La platea vino a una subasta, no a un linchamiento. Marina no mordió el anzuelo. Señaló de nuevo el método. Es el estado del objeto, comprobado por examen técnico, pero había menos espectáculo que gravedad. Periodistas tomaban nota despacio, midiendo cada sílaba. Eduardo permaneció sentado, manos cruzadas, rostro neutro. La mirada filtraba vergüenza, amor al apellido y miedo al después. Entre él y Marina, un hilo invisible resistía, tenso. Lidia retomó la mesa técnica con un gesto mínimo. Reexhibió el mapeo de capas, sellos y firmas. El pintor fallecido cobraba presencia en las decisiones del pincel. Todo señalaba, con paciencia geométrica. La obra parecía aceptar, al fin, ser leída en voz alta. El subastador carraspeó y consultó al consejo jurídico. Intercambiaron billetes rápidos, ojos sopesando consecuencias. Dada la nueva documentación, se propone suspensión temporal. La pieza permanece bajo custodia para revisión curatorial. El martillo quedó en el aire, como ave enfrenada.
Un murmullo corrió por la sala como viento. Algunos compradores se levantaron, otros hicieron llamadas al instante. Roberto sonrió sin dientes y guardó la puja en el bolsillo. La familia permaneció sentada, contenida por siglos de etiqueta. En el centro, el retrato seguía calmo, dueño de su propio tiempo. Marina agradeció con sencillez y retrocedió 2 pasos. Clara apretó su brazo, calor de bendición y despedida. Ahora ya no puede fingir que no habló. Susurró. Marina asintió conmovida y respiró como tras un largo buceo. Afuera, sirenas y titulares ya se alineaban con los semáforos. En el borde del escenario, el moderador pidió 15 minutos de receso. El público se dividió entre café, llamadas y silencio. Marina recogió láminas, verificó firmas, cerró la carpeta. El corazón latía acompasado, pero ya no a ciegas. El desenlace tenía forma. Solo faltaban un nombre y un gesto. Al día siguiente, las portadas cruzaron la ciudad entera. Subasta suspendida. Obra en revisión. Cuando la vanidad se vuelve documento. Las radios repitieron fragmentos de las intervenciones de Marina y Clara. La imagen del retrato ocupó pantallas, vitrinas y charlas de esquina. Silencioso, parecía por fin hablar sin necesidad del martillo. En la universidad, se revocó el email de pausa preventiva. 3 colegas enviaron dictámenes firmados, validando el método. La biblioteca reservó un auditorio para una conferencia abierta. Un editor propuso un libro breve. Arte, ética y memoria material. Marina respiró aliviada, pero sabía. El alivio no es final, es puente. Eduardo pidió verla en un jardín casi vacío. Llegó sin traje, con la voz menos armada de costumbre. «Quiero abrir los archivos que heredamos», dijo sin rodeos. «No todo es bonito, pero solo así se puede empezar de nuevo. Reparar no es portada, es trabajo de hormiga». La casa de subastas publicó una nota con el nuevo destino de la obra. Exposición temporal, curaduría independiente, dossier accesible. Las cartelas traerían capas, fechas, estudios comparativos. No habría villanos de estantería, solo hechos firmemente montados. El retrato dejaría de ornamentar para contextualizar. En la apertura, Clara caminó despacio hasta la primera fila. El público guardó silencio cuando Marina inició unas palabras breves. «Este cuadro registra decisiones, no milagros», dijo serena. «Y las decisiones generan paisajes humanos, visibles incluso en la sombra». Los aplausos llegaron tibios y largos, como quien agradece aire. Roberto no apareció. Prefirió notas por terceros. Algunas pujas desaparecieron de futuros catálogos sin ruido. Influencia también se cuartea cuando la luz incide mucho tiempo. La familia Ferraz anunció un fondo de becas discretas para jóvenes de áreas afectadas en los 70 y 80. Eduardo, sin discursos, firmó los papeles necesarios. «Reparar no es borrar», escribió en una línea del estatuto. Museos y universidades empezaron a revisar sus acervos. Tarde en la noche, Marina volvió al depósito ya vacío. A solas, encaró el rostro de óleo que había aprendido a descifrar. Anotó en el cuaderno: «El arte es un sismógrafo de la ética colectiva». Cerró la lapicera y escuchó el silencio como quien oye mar. En el marco, el dorado parecía menos grito de Augusto. Un billete antiguo traía la dirección de un taller en el interior. «Si quieres, voy contigo», susurró, mano cálida sobre la suya. Marina sonrió. El pasado nunca termina, solo cambia de sala. En la vereda, el viento trajo olor a lluvia y a página vuelta. Marina pensó en los rostros de las sombras, ahora con nombres. Pensó también en su propio rostro, reflejado en tantos vidrios. La vanidad levanta monumentos. La verdad les da utilidad pública. Y caminó, ligera, como quien elige el marco correcto para vivir. Si esta historia te habló, ayúdame a continuar. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Ahora quiero leerte. En el lugar de Marina.
¿Elegirías la paz del silencio o el peso de la verdad? Comenta aquí abajo. Tu opinión puede inspirar a quien esté leyendo. Y si este video tocó a alguien que conoces, compártelo ahora.